Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Vamos a estudiar un poquito o vamos a repasar lo que ya vimos en el estudio pasado. Como les comenté, lo iba a subir a la página, pues para que podamos otra vez repasar este tema. Les comenté que no era un tema difícil, pero sí se necesita a veces estudiarlo detalladamente, pues para entenderlo bien, ¿de acuerdo? Se llama estudiar y usar bien la palabra. El tema es la hermenéutica y habíamos definido que la hermenéutica significa arte de interpretar textos. Voy a ir avanzando un poco rápido porque como les comento este tema ya se dio y nada más quiero que sea un pequeño repaso, ¿de acuerdo? O sea que voy a evitar detenerme del todo. Entonces, la hermenéutica significa arte de interpretar textos. Cuando damos una definición a las palabras que oímos o leemos, estamos interpretándola. Cuando preguntamos ¿qué quiere decir esto o aquello?, estamos tratando de interpretar el significado de algo. Cualquier forma de expresión o comunicación tiene que ser interpretada. Y yo ponía el ejemplo de la cara de este tipo, de cara de este hombre, ¿verdad? De Mr. Bean. Cuando vemos esta imagen, ¿qué se nos viene a la mente? Parece que está diciendo, híjole, no te entendí, o chispas, creo que no te entendí, ¿verdad? Entonces, esta es una cara como de duda, ¿verdad? Entonces, él no está diciendo, no te entendí, pero su cara está diciendo, no te entendí. Entonces, al momento de interpretar esto, al momento de saber lo que está diciendo su cara, estamos interpretando. Otro ejemplo es como ¿qué? Es como una cara de ¿qué? ¿Verdad? Entonces también estamos interpretando esta cara. No estamos conscientes del proceso, no estamos pensando, yo estoy interpretando lo que él dijo, pero es lo que estamos haciendo. Nosotros muchas veces utilizamos la hermenéutica cuando leemos la Biblia, pero a veces no lo sabemos o a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Al hacer esto, al usar la hermenéutica, al usar este proceso, no siendo conscientes, utilizamos el sentido común para entender a las personas que se están comunicando con nosotros. La hermenéutica, uno de los procesos más básicos de interpretar es qué, dónde, cuándo, cómo, por qué y quién. La Biblia dice piel por piel todo lo que el hombre tiene por su vida. Ok, ¿quién lo dijo? O sea, este texto es bien importante. Entender la hermenéutica es de suma importancia. ¿Se acuerdan, hermanos, hermanas, que una vez di un texto fuera de contexto que parecía un texto realmente muy malo? Bueno, en esa ocasión teníamos visita. Había una muchacha que fue a la congregación y yo di un texto que decía que las mujeres aprendan en silencio, ¿verdad? Que estén sujetas a su marido, y di varios textos fuera de contexto. Y yo dije, si alguien lee ese texto, cualquiera va a decir, híjole, en la iglesia son hombres machistas que quieren que la mujer solamente esté así, así y así. Y después expliqué, pero hay que leer el contexto, por qué dice esto, lo otro o aquello. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, hermanas, cuando leamos la Biblia, no hay que leer la Biblia fuera de su contexto, sino leer arriba y leer abajo. Como yo les decía, una persona no hace muchos días me preguntó, oye hermano, ¿cómo puedo leer la Biblia? Porque en realidad yo la leo y no la entiendo. Y yo le dije, bueno, el error que cometen muchos es que abren la Biblia y lo primero que ven lo leen. Y curiosamente a veces lo abren en Levíticos. Y Levíticos hasta yo mismo no le entiendo a muchas cosas. Muchos lo abren en Jeremías y está hablando de destrucción y desolación. Y muchos no le entienden. Pero para leer bien el libro de Jeremías hay que leer el contexto, hay que leer Jeremías desde el principio. Pero seguramente tampoco le vamos a entender del todo. Bueno, hay que leer un poquito antes en los Reyes por qué sucedió esta desolación al pueblo de Israel, al pueblo de Judá más bien, ¿verdad? Entonces, cuando leamos la Biblia, no leamos solo por leer, sino busquemos el contexto, busquemos qué estamos leyendo, ¿verdad? Entonces,
partiendo de esto, la Biblia dice piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Bueno, la respuesta es que aquí lo está hablando Satanás, ¿verdad? Aquí voy a poner un ejemplo bien importante de hermenéutica. Muy similar al que dije de que las mujeres aprenden en silencio y que parece que es un texto machista y que muchas iglesias lo dicen, ¿verdad? O como malditos sois con maldición porque me habéis robado con los diezmos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algo bien importante. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, ¿ok? Muchos dicen, si tú crees, puedes hacer estas señales. Muchos dicen así, muchas religiones falsas, muchas iglesias falsas dicen, todo aquel que cree puede echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes en sus manos, tomar veneno y no les hará daño, y a los enfermos curará y sanará. Mucha gente, muchos falsos pastores, muchas falsas religiones es lo que enseñan, ¿verdad? Porque ellos están leyendo aquí, y estas señales seguirán a los que creen. Ya con esta parte, ellos están teniendo por obvio que todo aquel que cree puede echar fuera demonios, imponer manos. Pero para esto hay que utilizar la hermenéutica. Para esto hay que utilizar la hermenéutica. Por ejemplo, ¿quién dijo esta palabra? Bueno, la dijo el Señor Jesús. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a los 11, lo dice abajito, ¿verdad? Del texto. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo en el primer siglo. ¿Dónde lo dijo? Lo dijo en Jerusalén. ¿Por qué lo dijo? Porque no había Biblia. Entonces las personas para poder creer tenían que ver señales, porque todavía no había lo perfecto, como dice Primera de Corintios capítulo 13. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, dice Primera de Corintios capítulo 13. No recuerdo el versículo, pero es Primera de Corintios capítulo 13. Entonces, ¿verdad? Estamos viendo que la hermenéutica es bien importante, porque mucha gente puede decir, es que hay que diezmar porque la Biblia dice que diezmemos, sí, pero primeramente, ¿quién lo dijo? Bueno, Dios. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaban, ¿verdad? Cuando estaban ellos adorando a Dios, ¿verdad? Cuando ellos estaban poseyendo prácticamente la tierra. ¿Dónde lo dijo? Bueno, pues en Canaán. ¿Por qué lo dijo? ¿Verdad? Bueno, porque había un sacerdocio y ahí, bueno, hay mucho más que explicar, ¿verdad? La hermenéutica, por lo tanto, es el arte de interpretar los textos. Lo que acabamos de ver, quién es, cuándo, dónde y por qué, es el arte de interpretar textos. Uno puede decir, a mí no me interesa la hermenéutica, yo solo quiero leer la Biblia. A mí no me hace falta saber todas esas cosas. Claro que sí nos hace falta, ¿verdad? El estudio de la hermenéutica es de suma importancia, porque se refiere al proceso de llegar al conocimiento pleno de Dios. Tenemos la Biblia traducida en nuestro idioma, pero hay mucho que estudiar, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ok, bueno, aquí vemos que hay muchas cosas que a veces desconocemos. Yo, como les dije a ustedes, ¿verdad? Yo no conozco todo este tipo de pesos y medidas, pero estoy familiarizado con algunos. Pero a veces sucede que algunos cristianos leen, ¿no? Entonces, un ejemplo, tomó el rey David una jera y medio ciclo, ¿no? Pero estamos leyendo, ¿tomó el rey David una jera y medio ciclo? ¿Quién sabe qué tomó entonces el rey David? Creo que una mujer que se llamaba Gerarda, ¿no? Y puede sonar gracioso, pero no sabemos qué es una jera. ¿Tomó un ciclo? ¿Cómo que tomó un ciclo? Pero estamos leyendo, pero en esa lectura no estamos entendiendo del todo, ¿ok? Ahora, yo posiblemente no sé cuánto equivale una jera a un ciclo, pero sé que se está refiriendo a un peso de monedas, ¿no? Se está refiriendo a pesos, a cantidad de plata, vaya, ¿no? Entonces, a veces leemos, ¿verdad? En la Biblia que Dios le dijo, hazte una arca de madera de gofer y la harás de tantos codos. Y a veces imaginamos, ¿cuánto será un codo?
¿cuánto medirá un codo? No creo que sea mi codo. Bueno, un codo mide 45 centímetros. Y a veces podemos, ¿verdad?, leer y no entender. A veces dice la Biblia, y le dijo Dios a Jeremías, ¿verdad? Es un ejemplo. Agárrate media efa de harina y agárrate un coro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, estamos viendo también que es importante cuando leamos gofer, sea, efa, omer, bato, coro, etcétera. Estamos viendo que está hablando de cantidades de agua, de litros, ¿verdad? Entonces, eso pertenece al Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos que había una mujer que dio o tiró una blanca en el arca del tesoro, ¿verdad? En el arca de las ofrendas. Y a veces estamos leyendo y no sabemos que estamos leyendo, pero lo que está diciendo que esta mujer tiró una blanca, tiró una moneda más, la moneda más de menos cantidad o de menos valor, ¿verdad? Entonces, cuando decimos o leemos tiró una blanca, a veces no entendemos qué leyó, ¿verdad? A veces leemos cuando está Jesús y Pedro entran al templo y les piden el dracma, el estatero, etcétera. Pero, ¿qué será lo que le está pidiendo? No sé, pero algo le pidieron. Igual y nunca lo sabremos, podemos pensar, ¿verdad? Lo mismo pasa con la unidad de medidas, de capacidad. En el Antiguo Testamento era omer, gomer, sea, efa, omer, bato, coro en litros, pero en el Nuevo Testamento o en el peso romano, ¿verdad?, es almud, medida, barril o cántaro. Bueno, entonces, a veces son cosas que desconocemos y estamos leyendo y leyendo y leyendo, ¿verdad? Y a veces estas cosas pueden impedir nuestro entendimiento. Muchas veces la Biblia habla de costumbres sociales, sistemas de gobierno, medida, pesos, clases de dinero, y a veces desconocemos y por lo tanto no entendemos, ¿verdad?, qué estamos leyendo. Hay que tener un estudio cuidadoso sobre esto, ¿ok? Los diccionarios bíblicos y las enciclopedias nos pueden ayudar. Ojo, diccionarios bíblicos, ¿verdad? Enciclopedias. ¿Por qué? Porque los diccionarios bíblicos están apegados a la cultura, están apegados muchas veces a la parte cultural de aquellos lugares. Si buscamos en un diccionario Larouche, en un diccionario como Wikipedia, seguramente aparecerá una información que sea importante, pero no del todo quiere decir que sea una información veraz, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, leemos en la Biblia que había un procónsul, tribunos, centuriones, escribas, fariseos, saduceos, sátrapas, publicanos, gentiles y muchas otras cosas, ¿verdad?, que habla las Sagradas Escrituras. Y a veces no podemos entender, ¿verdad? O a veces creemos nuestro conocimiento limitado, ¿verdad? O a veces no lo tomamos en cuenta, ¿ok? Pero es importante tomar en cuenta porque a veces eso nos dice mucho. Por ejemplo, leemos que había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana. ¿Quién es él? No importa. Y a veces lo pasamos por alto. ¿Puede importar o no puede importar? Sí puede importar. ¿Por qué? Porque un centurión no es cualquier soldado. Es un soldado que tiene a su mando no necesariamente 100. Los centuriones eran los hombres que tenían a su cargo aproximadamente de 80 a 90 hombres. O sea que cuando leemos que Cornelio aceptó la palabra de Dios, era un hombre que tenía prácticamente gente a su cargo, no era cualquier soldado, era un hombre con autoridad. Y esto nos puede ayudar a entender que si siendo un hombre con autoridad aceptó la palabra de Cristo, nosotros que no somos como Cornelio podemos también aceptar la palabra de Cristo. Cornelio fue un hombre importante para las legiones romanas. Nosotros no somos tan importantes, ¿verdad?, para una legión romana, pero él sí, para el imperio más poderoso del mundo. Entonces, esto a veces nos puede ampliar un poco más el panorama, ¿verdad? También no porque sea un centurión tiene 100, sino tenían de 80 a 90 hombres, ¿verdad? Bueno, entonces es importante a veces leer aquellas cosas. Tenemos ejemplos de costumbres. Por ejemplo, tenemos en Mateo 5:18 la parábola de los talentos. Leemos que había un talento, que un hombre dio talentos a sus hombres, que un jefe, un padre de familia, el patrón, ¿verdad?, el Señor, dio talentos. Y a uno le dio 5, a otro 3 y a otro 1.
Y a veces creemos que les dio talentos, y cuando vemos que talentos en nuestra vida, en nuestro mundo, creemos que un talento es talento de bailar, talento de cantar, talentos de hacer comida, etcétera. Pero la palabra talento para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento, perdón, para la época romana, talento era una moneda. Era aproximadamente, como lo vemos aquí, un talento equivalía aproximadamente a 34 kilogramos de plata, ¿ok? Aproximadamente 20 años de trabajo, o sea, 1.460.000 pesos, ¿no? Aquí me confundí, puse 1.460, pero no, es 1.460.000 pesos, ¿ok? Entonces, es lo que es un talento. Y leemos en la Biblia, ¿verdad?, que este hombre dio talentos a sus discípulos, a sus trabajadores, y a uno le dio 5 talentos, entonces casi le dio más de 5 millones de pesos, por así decirlo, traducido a nuestra costumbre. Y a veces leemos mal este texto, pero bueno, también vemos en Mateo capítulo 25, otro ejemplo que Jesús dice, hasta que no pase ni una jota ni una tilde, ¿verdad? Entonces, a veces no lo entendemos, pero la palabra J en hebreo es la palabra Yoda, la letra Yoda, ¿verdad? No palabra, la letra Yoda. Y la J es una letra muy pequeña, la más pequeña del alfabeto. Y la tilde, bueno, pues la conocemos, una coma, un acento, ¿verdad? Y a veces nosotros, mexicanos, ¿verdad?, y hasta un servidor lo hace, escribe papá sin acento. ¿Por qué? Porque es un acento, una tilde, no cuenta, ¿verdad? Escribimos mamá sin acento, o ponemos canción sin acento, ¿verdad? O podemos Biblia sin acento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está pequeñita. Código sin acento en la O, porque son pequeñitas líneas insignificantes. Pero cuando Jesús dice, hasta que no pase ni una J ni una tilde, quiere decir que la J era muy pequeña al grado de ser casi como una tilde. Entonces Jesús estaba diciendo que todo se va a cumplir, aun sea una J o una tilde. Entonces, a veces no lo entendemos y lo pasamos por alto, pero es bien importante entender esta parte, ¿verdad? No todos los libros se van a leer igual. Hay que entender el contexto de cada época, ¿ok? Por ejemplo, en Éxodo 33:12 dice la palabra pueblo. ¿Se refiere al pueblo de Israel? Definitivamente. En Jueces 3:12 habla del pueblo de Israel. En Segunda de Samuel habla del pueblo de Israel. Y en Segunda de Reyes también habla del pueblo de Israel. Pero ahora, no toda la Biblia se lee igual. No toda la Biblia se lee igual. Hay que entender que hay que entender de todo el contexto de todo lo que está hablando. Por ejemplo, cuando leemos en Éxodo, cuando dice pueblo, bueno, no está hablando exactamente que era una zona territorial o una zona geográfica. Todavía se encontraban en lo que era Egipto, ¿ok? Cuando leemos en Jueces, que era el pueblo de Israel, todos vivían en 12 tribus, ¿ok? En las tribus repartidas. Habían jueces en la tierra. Cuando leemos en Segunda de Samuel, el pueblo de Israel, estamos hablando del Reino Unido. David, ¿verdad?, lo había unido. Bueno, Dios se lo dio a David, primeramente a Saúl, David y Salomón. Y cuando hablamos en Segunda de Reyes, pues ya no está hablando de Israel tal cual, sino habla de dos lugares, el reino de Israel y el reino de Judá. Y así podemos encontrar muchas diferencias. No siempre porque diga pueblo de Israel significa literalmente a todo el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces hay que entender lo que estamos leyendo. Y así hay muchos ejemplos. La Biblia contiene mucho lenguaje figurados y modismos, y la gramática no siempre es igual a nuestra época. Por eso es importante estudiar y entender lo que dice la Biblia, hermanos. Voy a dejarlo hasta aquí. Recuerden que nuestra próxima lección se va a presentar el día martes. Y bueno, pues se los voy a dar a ustedes para que puedan entender y estudiar un poquito más. Se las subo, hermanos. Esto es como repaso. Recuerden que esto ya se dio. Y bueno, pues espero que les sirva de mucho a todos. Gracias y bonito día.